Bueno, la verdad que los que trabajan son los de la producción, uno acá Todos. no hace casi nada, ¿no? Pon la cara nada más. No, digo, Urias ha decidido, y está muy bueno, comparar. Yo sé que las comparaciones son feas, pero sirven, créanme, que sirven para ver otras realidades. Vamos a empezar a hablar con gremios docentes, de médicos quizás, de lo que podamos encontrar, ¿no? De empleados públicos, para ver cuál es la realidad en otros lados. ¿Estamos como en todos lados? ¿O hay lugares que están un poquito mejor o peor? Lo tengo en línea a Darío Toledo. Él es el secretario general de CISADEMS, un sindicato docente de la provincia de Santiago del Estero. Darío Toledo, Daniel Quintero de Fénix te saluda. Buenas tardes. La Rioja te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Te mando un abrazo grande desde acá de Santiago del Estero, a vos y a tu compañera y a todo el equipo de producción, y gracias por contactarnos. Por favor, Darío, gracias a vos por atendernos. Primero, contanos qué significa CISADEMS, ¿no? Las siglas, ¿no? ¿Qué significa? Bien, primero, si vos dices CISADEMS en Santiago del Estero, inmediatamente te identifican con el único sindicato docente que no ha entregado la lucha, es más, el único sindicato de la provincia en cualquier rubro. La sigla ha dejado de tener vigencia porque ha comenzado en sus orígenes siendo el Círculo Docente de Enseñanza Media y Superior, Sí. para representar, digamos, a toda la docencia en los diferentes niveles. Nosotros tenemos afiliados de todos los niveles de educación. Entonces, para mí ya no la desgloso a la sigla, sino si saben, es un nombre potente por sí solo para representar a la docencia en todos sus niveles. Darío, y además tiene, o sea, cuando me decís de todos los estamentos primarios y secundarios, ¿también privados y públicos? ¿También todo? No, de la educación de gestión pública. Pública, perfecto. En este momento, Darío, acá en La Rioja estamos con una huelga docente que ha sido de un acatamiento importante, ¿no? Más del 90%. Sí. En Santiago del Estero, ¿hoy hubo clases? Primera pregunta. Sí, hoy hubo clases. Perfecto. ¿Cuál es la situación de los docentes en Santiago del Estero? Bien, con eso que te voy a partir en dos las respuestas. Primero, los otros días, los medios de comunicaciones afines al gobierno de la provincia, que tiene censurado a todo aquel que opine diferente, sacaron a relucir que en Santiago del Estero es la provincia que tiene menor porcentaje de paros en el año, en el último año, y eso es, digamos, encubre una realidad conflictiva en la docencia. ¿Sí? Segundo, la otra pregunta era, ¿cómo está la docencia en Santiago del Estero? Sí. Económicamente, ¿cómo es el sueldo? Está muy mal, a pesar de que los números también se hayan publicado como buenos. Paso a explicar. En Santiago del Estero hay un salario mínimo docente del cargo testigo mayor al que ha impuesto el gobierno nacional sin acuerdo en paritaria, que fue de 420.000 pesos ahora en julio. En Santiago del Estero, a partir de mayo, un docente que recién se inicia cobra 450.000 pesos. A ver, Darío, reitérame eso. El docente que recién arranca, sin antigüedad, digamos, arranca con 450.000 pesos. Sí, pero lo que no dijeron los medios de comunicación es que se jubila con 450.000 pesos. Ahí está. ¿Sí? Otra cosa, el sueldo básico, que es aquel de cual derivan las bonificaciones, hoy es un sueldo que no es el último del país, es de 169.000 pesos, que estoy seguro que en otras jurisdicciones es menor, pero a pesar de eso y de las bonificaciones de ley, un docente de carrera que tenga el tope de antigüedad no supera los 450.000 pesos. Entonces, ¿estamos? Está bien. A ver, es más que La Rioja. Desde ya te digo, ayer nos decía... El básico, sí, lo sé. Sí. Lo sé. Pero en La Rioja, como en otras jurisdicciones, un docente que tiene 10 o 15 años de antigüedad cobra mucho más. Por ejemplo, creo que en San Luis, para darte otro ejemplo, y por ahí tiran datos después, creo que hoy el básico de San Luis es 330.000 pesos, 130.000. Pero un docente que tiene el tope de antigüedad gana casi 700.000 pesos. ¿Y por qué, Darío, esas diferencias? ¿En qué radica? Bien, primero, la docencia en el país está muy fragmentada. El sistema educativo nacional está muy fragmentado, no solo en 24 jurisdicciones, sino en 24 realidades diferentes. Fíjate que nosotros tenemos 11 provincias que dependen de ANSES y después tenemos 13 provincias que tienen cajas provinciales o cajas jurisdiccionales. ¿Sí?
se jubilan diferentes. De Sí. por sí ya ahí partimos una gran diferencia. Segundo, no todas al no haber una paritaria nacional no hay puntos de referencia, que era lo que trataba de que exista la paritaria nacional, es tener por lo menos un piso de referencia. Hoy no lo hay, y la paritaria no solo trata cuestiones salariales, sino también de carrera, de capacitación, que hoy no existe. Está todo desfinanciado, está todo, no tenemos un Ministerio de Educación Nacional. Primero. Segundo, cada jurisdicción tiene una administración diferente de la educación. En Santiago del Estero, por ejemplo, existe un Consejo General de Educación que desde hace 8 años está intervenido por el gobierno de la provincia para evitar tener representantes de la docencia elegidos por los docentes en el gobierno de la educación. O sea, en 41 años de democracia, acá en Santiago del Estero se les prohibió votar a los docentes para elegir a sus representantes en el Consejo de Educación y en las juntas de calificaciones. Esto hace diferencia en todas las jurisdicciones. Todas las jurisdicciones, como te decía, tienen diferentes organizaciones. En algunos no hay Consejo de Educación, en otros hay juntas solamente. Y bueno, el sistema es muy disímil. Además, en Santiago del Estero tenemos 1.277 escuelas, 2.377 escuelas, perdón. 2.377 escuelas, de las cuales 1.157 son de nivel primario. ¿Sí? De esas tenés escuelas que son rurales, escuelas de personal único. Sí. Y hoy, fíjate cómo estamos de diferente, no sé lo que estará pasando en La Rioja, pero esas 1.157 escuelas implementaron la jornada extendida, la ampliación de la hora extendida, sin participación y sin disenso con los trabajadores de la educación. Se lo aplicó en todas las escuelas. Cuando yo estoy, si no recuerdo mal, en La Rioja se lo aplicó solo en un grupo de escuelas. En Salta hoy no existe la hora extendida. ¿Sí? O sea, las jurisdicciones toman decisiones sin negociar con los trabajadores. Acá en Santiago del Estero nunca hubo paritarias provinciales, por ejemplo, pero se publicita como que hay mucho diálogo, porque hay una mesa de diálogo. Pero Darío, discúlpame, el interlocutor de los docentes santiagueños con el gobierno provincial es tu gremio, ¿dónde estás vos? En Santiago del Estero hay varios gremios, muchos creados por el apoyo del mismo Estado provincial. Sí, acá también. Sí. Divide ¿Sí? y reinará. Bueno, ¿no? Claro, es una práctica que se ha generalizado a nivel país. ¿Sí? Nosotros somos representantes, pero nosotros somos el gremio más representativo, pero no estamos en la mesa de diálogo, porque para estar en esa mesa de diálogo, el gobierno de la provincia te exige que renuncies a toda acción sindical o a todo reclamo público por fuera de lo que se anuncia en la mesa esa. O sea, se anula sindicalmente. Por lo tanto, nosotros, en el momento que se tuvo que votar en asamblea, se decidió que eso era una castración de la libertad sindical, por lo tanto es inaceptable. Y nosotros luchamos en la calle, luchamos por todos los medios, tratamos de tener conexiones con los medios periodísticos como ustedes, por eso siempre a disposición, porque es la única forma de romper la censura. Yo soy secretario general de CISADEN desde el año 2017 y desde hace 7 años mi nombre no figura en los medios provinciales de comunicación, en ninguno de los escritos ni los televisivos. Estoy censurado yo, pero el gremio ya viene con una censura en esos medios hace 15 años. Darío, la verdad que me contás a ver, en principio el sueldo básico es mejor que el de La Rioja. Vos decías, no sé si somos los últimos, seguramente los últimos son los de La Rioja, o los de Formosa deben andar por ahí. Pero o los de Chubut. Chubut tiene... Río Negro, creo que el básico más bajo creo que es el Río Negro, si no recuerdo mal. Ayer me decían al revés, que Río Negro y Neuquén tenían muy buenos sueldos y que incluso, por ejemplo, en Neuquén creo que estaban en 800, creo. Me decían pero que... una cosa es el sueldo, el salario mínimo, y otra cosa es el básico. ¿Sí? Del básico se desprenden todas las cifras remunerativas y bonificables. Bueno, pero sé por qué decía Darío, de bolsillo. Esta persona que se llama Carolina Goicochea, que es de un gremio, ¿cómo se llama el de Carolina, Uri? SAE. Me decía que en algunas provincias no están queriendo los docentes tener horas extras porque ya empiezan a pagar ganancias.
Entonces, la verdad que no entiendo. No, bueno, pero ella habla de una realidad muy disímil, ¿lo entiendes? O sea, acá en Santiago del Estero ni teniendo 3 cargos docentes pagas ganancias. Claro. ¿Me entiendes? O sea, lo que pasa es que ellos hablan porque en situaciones como las provincias patagónicas, los docentes por cuestiones de zona tienen incrementos importantes de sueldo, pero así también son las condiciones laborales que deben afrontar. No es, no vas a ir en un colectivo a esa escuela, por ejemplo, no vas a ir en una moto, tenés que tener realmente un vehículo en condiciones. Por eso es muy difícil entender la realidad docente en las diferentes jurisdicciones, porque, por ejemplo, en muchas provincias el sueldo de bolsillo es importante, pero tienen un 50 o un 60% de cifras no remunerativas que también podrían estar mejor, pero han sido incrementadas. Una de las provincias que ha tenido ese problema y ha sido muy conocido a nivel nacional ha sido la provincia de Jujuy. ¿Te acuerdas del año pasado cuando se hicieron muy conocidos los reclamos de los docentes jujeños? Bueno, porque tenían un sueldo con un básico por el piso, pero además tenían como el 80% de cifras en negro, lo que después afectaba mucho la jubilación docente, que es más o menos lo que le pasa a Santiago del Estero ahora, porque al tener un docente el mismo sueldo de bolsillo cuando se inicia que cuando se jubila, si bien se mejoran las cifras remunerativas, o sea, hay cifras que aportan a su jubilación y a la obra social, de bolsillo sufre una precariedad lamentable que también se transmite a una jubilación muy baja a futuro. Y bueno, nadie vive con... Si un sueldo docente hoy es 450.000 pesos, está casi por la mitad de la canasta familiar, imagina, de eso tenés casi un 20% menos para la jubilación. O sea, lo que te queda es cerca de 300.000 pesos un poquito más de 300.000 pesos para vivir con una jubilación miserable. Darío, lo que más me impactó, lo que me estás contando, esto de las exigencias del gobierno provincial de Santiago del Estero para ir a sentarse a dialogar, ¿no? Esto que no podés expresar nada ni movilizar. Mira, es fácilmente comprobable, si vos vas a los archivos periodísticos, y Urias sabe porque él estuvo en Santiago, no hay un gremio docente que se haya manifestado en los últimos años, en los últimos, 20 años, desde que gobierna Gerardo Zamora, sí. No hay un gremio que se haya manifestado en contra de todos estos que están en la mesa de diálogo, en contra de las políticas provinciales. A diferencia de nosotros, si vos entras en nuestros archivos, los archivos dejan a la verdad, digamos, en evidencia la verdad. Si entras en nuestros archivos, verás que nosotros todos los años y todos los meses nos manifestamos en la calle, realizamos asambleas. De hecho, tenemos una ahora el próximo 6 de septiembre y donde también vamos a marchar en contra del hambre y la pobreza en Santiago del Estero. Después vos puedes buscar por tus propios medios y decirle que otro sindicato realiza realmente una actividad sindical, una actividad de protesta, una actividad de empoderamiento del trabajador y de enfrentamiento a la patronal como lo hace CISADEMS. No existe ninguno acá en la provincia. Darío, ¿quién es el responsable de esta situación tan precaria de la educación? Porque hace un rato también hablé con otro gremio de La Rioja que me decía, bueno, esto está planeado, ¿no? Quieren que la educación pública se destruya para que los chicos no piensen, para que no critiquen, porque es más fácil dominarlos. Me decía recién un docente de otro gremio autoconvocado de La Rioja. ¿Vos también pensás que esto es parte de un plan de que la educación pública... ¿Qué a propósito no pagar bien para que los docentes enseñen bien? Mira, te lo voy a... claramente cuando la educación pública es criticada, se critica al docente de la escuela pública, se critica al egresado de la escuela pública, pero nunca se hace una evaluación de quienes han planificado el sistema de educación pública y quienes han desinvertido en educación pública, quienes han subejecutado el presupuesto, y esos no salen a dar nunca la explicación. Fíjate vos que hoy el gobierno nacional plantea que se debe evaluar a la educación, se le debe evaluar al docente. ¿Por qué no se evalúan a los gobiernos? ¿Qué hicieron los gobiernos con las diferentes leyes de educación, con el presupuesto que se dijo en la ley de educación que tenía que llegar a ser un 6%, no se llegó nunca? ¿Por qué no se evalúa en qué se distribuyó ese presupuesto? ¿Por qué no se evalúa el presupuesto real de la educación en cada provincia, en qué se invierte? Porque, por ejemplo, el gobierno provincial acá en Santiago del Estero dice que el 40% del presupuesto se invierte en educación. Lo que no dice es que de ese 40%, ¿qué porcentaje se ejecuta? O sea, se lo saque, se invierte en otra cosa,
Para explicarte con ejemplo, hoy en la provincia de Santiago del Estero, desde diciembre del año pasado, desde el 27 de diciembre del año pasado, Santiago del Estero se encuentra en emergencia económica. ¿Eso en qué se traduce? Que no se paga ninguna deuda al empleado público provincial. Por ejemplo, docentes que entraron a trabajar en septiembre, octubre, y que demoraron 3 o 4 meses para cobrar el sueldo, que lo habrán cobrado a fines de diciembre o en enero, la deuda que tienen de esos meses no se la pagan, hasta tanto la provincia no salga de la emergencia económica que ha sido prorrogada desde julio a fin de año por 6 meses más. Entonces, sí. Cuando vos hablas de que los políticos, y hablo en todas las escalas, tanto nacional como provincial, dicen que la educación pública es importante, en los hechos y en la objetividad de lo que se transmite en educación es totalmente lo contrario. Tal es así que este año se han cerrado carreras de profesorado acá en Santiago del Estero, se han cerrado divisiones, se han agrupado divisiones, se está poniendo en disponibilidad a los docentes, a los preceptores se los está, digamos, como no se ha nombrado a nadie, se lo está sacando de ser preceptor y se lo está poniendo a dictar las cátedras, aquellas que no se han cubierto incluso durante años, que lo hemos denunciado nosotros. Hoy hay alrededor de más de 450 escuelas en todos los niveles en Santiago del Estero que tienen los cuerpos directivos incompletos o no los tienen. O sea, hay mucho para hablar de la educación en Santiago del Estero. Darío, te hago una consulta. Estuvimos hablando desde que arrancamos esta nota con el tema sueldos, ¿no? Sí. Yo te cuento qué pasa en La Rioja, vos decís si pasa lo mismo en Santiago del Estero. Dale. Llega el verano, que acá hace mucho calor, como en Santiago, ¿no? No sé si conoces La Rioja, tenemos más o menos el mismo calor. Sí, conozco. El mismo calor, ¿no? Empiezan a llegar a este medio mensajes de los chicos que no andan los ventiladores, no andan los aire acondicionados. En invierno faltan vidrio, faltan las puertas, les hace frío, se suspenden las clases. O sea, ediliciamente también es un desastre. Esto que pasa en La Rioja, ¿también es en Santiago del Estero igual? ¿O en la parte edilicia está bien, por lo menos? Bueno, asegurar una generalidad no está bien. No. ¿Sí? Porque yo si te digo está mal, vas a sacar un recorte del diario de hace 2 días y me va a decir que el gobernador inauguró refacción en una escuela tal, en tal departamento. ¿Que es cierto? Sí. Pero yo tengo escuelas que están en pésimas condiciones. Acá, como en La Rioja, hay temperaturas de más de 40 grados a partir de octubre. ¿Sí? Y hay escuelas que no tienen agua. Hay escuelas que acá en Santiago del Estero se los ha vaciado de ordenanzas, por ejemplo. Acá las escuelas no tienen ordenanza. ¿Y qué han hecho eso su negocio los comisionados municipales y los intendentes municipales? Es poner a su personal, que está por fuera de la parte de educación, y los han precarizado con contratos basura. De hecho, para tirarte un número, el año pasado, a fines de noviembre, visitamos una escuela acá a 60 kilómetros de la capital, donde había 3 ordenanzas a las cuales le pagaban 2.500 pesos, 2.500 pesos por estar 4 horas al comisionado municipal, con la esperanza que algún día los pongan en planta permanente. Eso no sucede, las escuelas han perdido la planta permanente de ordenanza, o sea, que si vos no tienes ordenanzas que limpien las escuelas, que las mantengan higienizadas, ¿cómo puede estar poner una escuela inaugurada si no tiene quien la conserve? ¿Sí? Sí, una locura, ¿sí? O sea, y además las escuelas aquí, con el calor que hace, las han comenzado a hacer con techos de chapa. O sea, que escuela que no tiene todos los aire acondicionados en las aulas, esa escuela es insufrible a la siesta. Qué locura. Para ir cerrando y agradeciéndote mucho, Darío, ¿en qué momento se desmadró tanto la educación? Porque hubo una reforma ya por los 90 y el otro día leí que siempre sacando del medio el tema, que ya te voy a preguntar en el final, el tema de cuánto crees vos que tiene que ganar y te dan la cifra que dan acá. Pero ¿en qué momento se fue todo tan al demonio con la educación, Darío? Bueno, es más complejo de lo que uno puede explicarlo en pocas palabras. Primero, a mí quiero dejar un mensaje claro a la comunidad, y es algo que cuando el docente reclama, no falta quien en medio de comunicación o ciudadano que diga, los docentes nunca ganaron bien, no sé qué se quejan ahora. O siempre fueron a ver, eso hay que desmitificar. ¿Por qué? Primero porque el progreso de una sociedad debería ¿sabes ser qué que pasa, cada vez Darío? las Todos condiciones creen, mejores. Darío, discúlpame, todos tienen la imagen de Baradel y automáticamente se aplica a todos, y no es así. Coincido con vos. No es así. ¿Y qué pasa?
Primero, un docente era una carrera de ascenso social, era un peldaño ¿para qué? Para que el hijo del docente pudiera estudiar en la universidad pública, que gracias a Dios todavía sigue siendo gratuita en el país. Pero hacer creer que el docente siempre fue pobre no es así. Y el desfinanciamiento del sueldo docente se ha ido dando progresivamente, como quizás también el docente de otros rubros, porque me podrán decir otros trabajadores, nosotros también hemos perdido, no son solo los docentes. Bueno, pero el docente estudia para ser docente y para ser un profesional de la educación, para transmitir un mensaje de ascenso social, que te lo habrán dicho a vos, se lo habrán dicho a tus amigos, a tus padres. El maestro siempre motivó diciendo que el alumno tiene que estudiar, o en tu familia te decían, para que el día de mañana pueda mejorar la sociedad, sea un hombre de bien, tenga las herramientas necesarias. Claro, sí, fíjate que hoy el docente que estudia para eso, para dar ese mensaje, es pobre. Y algunos, en el caso de Santiago del Estero, rayan con sueldos de indigencia porque en el caso de preceptores, bedeles, auxiliares, bibliotecarios, cobran menos que un salario mínimo docente. ¿Qué mensaje de ascenso social puede transmitir un docente a partir de eso nada más? Porque habría que ir a la raíz desde cuándo se comenzó a refinanciar como valor la profesión docente y a reconocer el valor del trabajo docente y a dejar de criticar siempre al docente haciéndole perder la autoridad que tuvo siempre en la sociedad como constructor y cimiento de una sociedad en progreso. Porque eso se lo dice políticamente, pero en la acción se hace todo lo contrario. Y como te dije recién, siempre se evalúa sobre el docente o sobre el alumno las condiciones de la educación, nunca sobre los orígenes de la planificación, sobre los orígenes de la inversión, y por eso las pruebas PISA o Aprender, cuando hace poquito daban los resultados de que uno de cada 3 alumnos, de cada 4 alumnos sabe responder una regla de 3 simples. Regla de 3 simples, sí. ¿Sí? Pero o no comprender lo que leen, o no comprender lo que leen, ¿no? También salió un... Claro, pero no se evalúa cómo se desmadró la sociedad, cómo los problemas socioeconómicos influyen en la escuela, cómo la escuela se tuvo que hacer cargo de lo que la política no se hizo cargo y dejó de enseñar para contener, ¿sí? Entonces, se espera también de la educación que resuelva problemas sociales que deberían estar en manos de otros organismos, sí. Y darle la real significancia a lo que es la tarea de aprender y de enseñar, que hoy ha perdido ha perdido prestigio, ¿sí? Por el propio desmérito que los medios de comunicación o los mismos gobiernos, que son los que planifican la educación, lo dicen. Si no, vamos a los discursos de los diferentes presidentes que hemos tenido o gobiernos provinciales. Cómo atacan muchas veces al docente, que cuando defiende la escuela pública, cuando hace una medida de fuerza, cuando hace una movilización, lo primero que dice son vagos, no quieren trabajar, son faltadores. Darío, es un discurso que se ha generalizado. Sí, bueno, acá tuvimos una frase que seguramente llegó a Santiago del Estero, del propio gobernador diciendo una docente, ¿no? Anda a trabajar, vaga de mierda. Claro. Darío, la última. Vos hablaste de una cosa gradual, ¿no? Una degradación que lleva tiempo. ¿Cuántos años calculás vos que lleva esta degradación de la educación? ¿20? Bueno, yo creo que hemos tenido pico. Por ejemplo, creo que la educación, la ley de educación, la 26.206, que se comienza a aplicar en el 2007, ¿sí? Ha tenido vistos buenos, perseguía buenos objetivos, pero no se ha financiado a la educación, no se ha invertido en la manera que se tenía que invertir. Por ejemplo, hoy se paga una hora extendida, que acá en Santiago del Estero hace 2 meses no la pagan, porque en la ley de educación decía que al 2011 el 30% de las escuelas del país debían llegar a ser jornada extendida, o sea que el alumno esté 8 horas en la escuela. Mirá qué mal, qué retrasado que estamos, que escribimos muchas cosas y después no las concretamos, ¿sí? Darío, entonces, creo que a veces hay buenos instrumentos, pero falta la ejecución. Es como se reconocen los derechos humanos, pero vos en la realidad vas a ver que se los vieron todos los días. ¿Sí? Darío... Entonces, creo, disculpa, y cierro acá el concepto. Creo que a pesar de las buenas intenciones de las normas, falta realmente poner objetivamente y concretamente a la educación como algo fundamental en la organización de un país y no en el discurso, en el menos discurso político u ocasional para llevar un voto.
Darío, te agradezco mucho por habernos atendido. Muchas gracias. No, gracias a vos, Daniel. Seguramente te llamaremos de nuevo. Cuando... ¿Ah? Seguramente te volveremos a llamar. Va a ser un placer, siempre dispuesto. Y hemos sacrificado la siesta santiagueña para estar con ustedes. Se agradece. Un gusto. Gracias, Darío. Y gracias, saludos, un abrazo, Urias, y gracias por contactarnos. Así que lo tuvieron a Urias allá también robando un poquito. Bueno, chao, Darío. Gracias. Chao. Darío Toledo, secretario general de CISALEMS, que bueno, ahora ya dice el que cambió.